Bien, ahora vamos a la segunda parte del metabolismo de citocromos. Algo muy importante es ahora la degradación y la formación de bilirrubina y la patología clínica de las ictericias. ¿Cómo comienza la degradación? Ya dijimos, nuestra representación del hemo, de la hemoglobina. Es interesante, pero la cantidad de hemoglobina que se degrada todos los días en el organismo es impresionante. Vamos a tener una degradación de hemoglobina de 6 gramos por día. Eso quiere decir que corresponde a una cantidad de 200.000. $200 millones, de la degradación de los glóbulos rojos por día, y nos dan esa cantidad. Nada más del hemo, pero también este mismo hemo que hemos dicho se llama citocromos. Son los citocromos que hemos hablado que están en todas las células. También va a haber recambio celular y citocromos que se van a recambiar también en la misma médula ósea, o sea, citocromos de la médula ósea. Estos citocromos, este hemo ahora va a cambiar. ¿En qué va a cambiar? Va a cambiar porque va a ser sometido al efecto de los macrófagos. Estas células son los macrófagos, células del núcleo grande. Y en el citosol tienen el sistema de la hemoxigenasa. Todo este sistema, ¿a qué va a contribuir? Va a contribuir, miren, a la reducción del hierro. Este componente ahora es la hemina. La hemina ahora ya no va a servir para el transporte de oxígeno, ni va a servir para la actividad de otras moléculas, de otras células y tejidos que requieren transporte de oxígeno, como la mioglobina. De tal suerte que en una lección anterior ya hemos estudiado que esta hemina se llamará la metahemoglobina. La metahemoglobina ya no nos va a servir para transportar oxígeno. Y acuérdense, tanto que insisten aquellos que dicen que es muy importante el dióxido de cloro, otra vez ustedes tienen la explicación científica que si es cierto todo aquello, dicen pues que la metahemoglobina ayuda al transporte de oxígeno. La mentira más grande, y ustedes tienen que tener la personalidad suficiente desde el punto de vista molecular para decir que esta molécula ya no va a servir. Además, porque estas se están ya metabolizando además vía al catabolismo. A continuación, existe una reacción de oxidación en ese carbono. Se llama el carbono alfa. Este carbono alfa se va a hidroxilar y la molécula es imposible que pueda transportar oxígeno. Este sistema de hemoxigenasa continúa en su degradación y ahora lo que vamos a tener como resultado es que se va a romper a ese nivel la molécula y ahora
vamos a tener biliverdina por el color que produce. Después, estos macrófagos van a transformar la biliverdina. Les anoto el anillo 4, va a cambiar de color y va a ser de un color amarillo verdoso, y esa es la famosa bilirrubina. Más o menos significa todos los cambios que van a encontrar cuando tengan heridas o cuando tengan hematomas o cuando tengan cualquier golpe. Todos nos hemos golpeado alguna vez, y ¿qué es lo que hemos tenido? Ahí les pongo un ejemplo. Un golpe en los ojos. ¿De qué color es? Muchas veces tenemos así de un color negro, un color azul, cianótico, y eso corresponde a los glóbulos rojos y la hemorragia que existe en el golpe. Ese es el color de la biliverdina. Luego tenemos otro problema, que cuando los macrófagos van metabolizando, transforman esto porque van a producir una oxidación. Miren las diferencias que existe. Este doble enlace ahora es solamente simple, se han colocado ahí hidrógenos, se han reducido, y tenemos la bilirrubina. Eso hacen los macrófagos, y van a tener después de cada golpe colores que van a ir desde el morado y luego se van a poner anaranjados, después se van a volver amarillentos, y ese es el color ya de la bilirrubina. Y ahí tenemos, después de un golpe, aquí diferentes coloraciones de los hematomas. La bilirrubina en este momento se denomina con el nombre de bilirrubina libre. Sucede que cada vez que los glóbulos rojos se han degradado cada 120 días, en promedio, porque puede ser que se degrade entre 110 y 130 días. El promedio, así mundialmente conocido, es el de 120 días. Bueno, cada 120 días tienen que morir los glóbulos rojos, y eso es trabajo del vaso. En el vaso los macrófagos van a trabajar haciendo todo este tipo de reacción. Luego, si no se degradan en el vaso, se van a degradar en el hígado, porque el hígado es el que tiene también sus macrófagos. A nivel, son las células de Kupffer, famosas en los sinusoides hepáticos. Estas células entonces se van a activar con el sistema de homoxigenasa y hemoxigenasa, y van a resultar en la formación de la bilirrubina libre. Ya les adelanto un poco más. La bilirrubina libre, así como la vemos aquí, es una molécula tóxica. Es una molécula muy irritativa. Irrita las terminaciones nerviosas. Por eso es pues que en cada golpe hay dolor. ¿Por qué? Porque hay bilirrubina, y la bilirrubina irrita las terminaciones nerviosas. Imagínense lo que puede pasar en el cerebro. Cuando hay golpes en el cerebro, esos dolores de cabeza, de hemorragias intracerebrales, entonces van a producir intensas cefaleas, y van a tener que tratar con carácter de mucha urgencia. Muy bien. La bilirrubina ahora. Bilirrubina se va a captar en el hígado. Podemos decir, ahí en hígado se capta la bilirrubina. Antiguamente se llamaban nada más las proteínas que captaban la bilirrubina. Esas proteínas se llamaban Y y Z. Pero después le dieron el nombre de ligandinas. ¿Sí? Y cuando se continúa la investigación, esas ligandinas corresponden a proteínas de transferencia. Entonces, estas proteínas son proteínas de transferencia que tienen
la actividad muy importante del glutamato con cisteína y glicina. ¿Se acuerdan esa fórmula? Gamma glutaminil cistenil glicina. Hemos estudiado en el ciclo del ácido gamma glutámico. Entonces, esta transferasa es la que va a recibir a la bilirrubina libre que proviene de la sangre y que proviene del vaso y que proviene del mismo hígado. Entonces, eso va a introducirse al interior del hepatocito y ahí ocurre algo interesante que se llama la conjugación. De la bilirrubina, es decir, van a conjugar la bilirrubina con el propósito de hacerla una bilirrubina más hidrosoluble. La bilirrubina libre, hasta aquí nada más, es liposoluble, pero cuando se conjuga con el ácido glucurónico se llama bilirrubina conjugada. Esta es hidrosoluble y también se llamará bilirrubina directa cuando se someten a los análisis de laboratorio. Estudiaremos más adelante qué significa eso en medicina. Pero aquí estamos ahora en la conjugación de una molécula que también ya la hemos estudiado. ¿Se acuerdan? Esta era la molécula de glucosa. La glucosa ahora va a tener una reacción con el uridín trifosfato. Uridín trifosfato que forma UDP, uridín difosfato. Este uridín difosfato ahora, miren, lo que va a hacer es transformar a esta molécula en un ácido. Y este ácido, ahora, así de fácil, es el ácido glucurónico. O también pueden decir glucuronato. Cualquiera de los dos les va a servir porque dije constantemente que de acuerdo a la ley de acción de masas siempre están en un gran equilibrio. La enzima que va a trabajar ahora es uridín difosfato glucuronil transferasa y existe la 1 y la 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero va a colocar a un ácido glucurónico en esta parte de la molécula y a otro ácido glucurónico en esta otra parte de la molécula. Por lo tanto, ¿qué es lo que se ha formado? Se ha formado un diglucuronato de bilirrubina. Esa es la bilirrubina conjugada. Muy bien. Esta bilirrubina ahora es atóxica. ¿Cuál es el futuro de esa bilirrubina conjugada? El futuro es transportarse al polo biliar y esta se elimina en bilis.
al intestino delgado y luego pasará también a la circulación enterohepática, pero también pasará al intestino grueso, donde se someterá al efecto de las bacterias y finalmente se va a eliminar por materia fecal. Ese es el destino y la forma de la bilirrubina captada, metabolizada y eliminada por el hígado. Y ahí tenemos una explicación muy interesante. La bilirrubina libre, ¿sí?, en laboratorio también se llama bilirrubina indirecta. Bueno, ¿qué es lo que sucede? La libre les dije que era tóxica y que tiene carácter lipídico. ¿Sí? Lipídico, por eso es de que se disuelve muy fácilmente por las membranas. Se disuelve e intoxica las membranas y eso es lo que produce ese dolor, ese picor, esas sensaciones cuando hay hematomas. Bien, como es tóxica, esta bilirrubina tiene que ser transportada en proteínas de la sangre. ¿Qué proteína transporta la bilirrubina libre? Entonces ustedes ya saben. Ahí tenemos la albúmina y se transporta en esta parte que se llama prealbúmina, donde también se transporta la vitamina A y algunos esteroides. Bien, la bilirrubina libre ya no es pues una bilirrubina que esté así en forma lineal. Entonces reaccionan entre ellos y forman una especie de glóbulo y se transporta aquí. Porque la libre ahora es tóxica y existe en una cantidad normal de 0.75 miligramos por decilitro y que es la que se tiene que eliminar rápidamente por el hígado. También la albúmina unida a la bilirrubina libre pues se va a transportar hacia el hígado y en el hígado se va a conjugar y se tiene que eliminar porque la bilirrubina ya no nos va a servir. Bueno, en la sangre también ocurre la bilirrubina conjugada. ¿Por qué ocurre bilirrubina conjugada en la sangre? Si sabemos que la bilirrubina conjugada tiene que eliminarse. Sucede que las células del hígado se recambian y cuando se recambian también entran en apoptosis, hay citólisis y por ese motivo también aumenta o sale hemoglobina o bilirrubina conjugada al plasma. Importante conocer lo siguiente. Las dos significan bilirrubina total, la suma de las dos. Y es muy fácil porque la bilirrubina total circula en la sangre en cantidad de 1 miligramo por decilitro. ¿Sí? 1 miligramo. En este miligramo ocurre que la bilirrubina esta, la libre, circula en esa proporción y en menor cantidad la bilirrubina conjugada 0.25 miligramos por decilitro. Entonces, estas concentraciones a ustedes les va a permitir hacer excelentes diagnósticos. Pensemos, ¿qué ocurre cuando aumenta esta bilirrubina? Digamos 2 miligramos por decilitro.
Entonces dicen ustedes, este paciente va a tener una cantidad muy grande de bilirrubina libre. La pregunta es, ¿a qué se debe? Hay un hecho fisiológico normal cuando se nace. En el nacimiento hay un cambio de glóbulos rojos. Tiene que cambiar la hemoglobina fetal a la hemoglobina del adulto. Entonces, los niños cuando nacen generalmente son de un color verde. Entonces, son verduzcos o verde amarillentos, y cuando el hígado todavía no tiene la capacidad de conjugación, aumenta la bilirrubina libre y le tiene que durar a estos niños normalmente de 3 días hasta 5 días aproximadamente. Si les dura mucho más tiempo, que es una semana o va pasando el tiempo y el niño sigue amarillo, tienen un grave problema que resolver como médicos. Y ese problema es la intoxicación de bilirrubina libre en cerebro especialmente. Va a todo el organismo, pero cerebro es el más delicado. Hígado, inmaduro todavía, recambio celular, aumento de la bilirrubina libre, y el problema cerebral del niño termina con ese problema, kernicterus, si quieren hablar así, o kernicterus, cualquiera significa exactamente lo mismo, y ese es un problema de una encefalopatía que tiene que trabajar muy rápidamente. Si la ictericia dura más de 5 días, eso de ictericia veré a continuación, pero es el aumento de la bilirrubina libre que es normal hasta que se vuelvan, los glóbulos rojos se transformen ya o se recambien a glóbulos rojos del adulto. Pero ojo, también pueden ocurrir problemas en adultos, porque si tienen problemas de enfermedades que son relacionadas con el polo sinusoidal, entonces también va a aumentar aquello y va a producir esa clase de problemas. Otro problema que van a tener cuando hay alteración de hígado a ese nivel del polo de captación, problemas a este nivel, entonces van a tener aumentos de bilirrubina libre. Entonces tienen que ser artistas en el diagnóstico, porque estos pacientes igual van a tener problemas que aumentan esta cantidad de la bilirrubina libre y los problemas cerebrales con encefalopatía. Pueden llamar ahí problemas de encefalopatía hepática. Luego, vamos a tener diferentes expresiones de enfermedad. Esta es una de las más expresivas en este tipo de patología. ¿Qué va a ocurrir al revés? Si esto fuese todo estuviera bien y la cantidad de la bilirrubina aquí sería 0,75 miligramos. Pero ¿qué ocurre? Esto que dijimos, que esta bilirrubina es 0,25, ahora en la sangre le aumenta la bilirrubina y, digamos, por decir algo, tiene 3 miligramos por decilitro. Entonces ya aumenta solamente esta. ¿Qué van a concluir si tienen ahora cantidades diferentes? Miren, van a tener que concluir de que aquí existe un problema de patología del polo biliar. No sale esta bilirrubina y entonces la bilirrubina tiende a producir aumento de la apoptosis y por supuesto aumento en la sangre. Miren, el hecho de determinar bilirrubina en laboratorio a ustedes les va a dar la pauta de lo que puede ser bilirrubinas
ya desde el punto de vista de la patología. Y entonces ahí decimos nosotros la patología clínica de todos estos pacientes que tienen esos colores y van a definir si es prehepática, hepática o posthepática. Muy bien, seguimos con la parte normal. En la parte normal tenemos la bilirrubina conjugada. La bilirrubina conjugada dijimos que sale, nuevamente les digo, del polo biliar hacia el intestino. Primero a las vías biliares, eso va a la vesícula biliar y la vesícula biliar se contrae y bota toda esa hemoglobina al intestino delgado. Se absorbe muy bien la bilirrubina en íleo y hace la circulación enterohepática, pero también se va al intestino grueso y ahí trabajan las bacterias. Las bacterias tienen esta glucuronidasa. ¿Qué es lo que están haciendo? Están eliminando al ácido glucurónico de la bilirrubina conjugada. Entonces, miren, ¿qué ha ocurrido ahora? Ha ocurrido que nuevamente tenemos la bilirrubina libre en el intestino y va a ser sometida a diferentes transformaciones por las bacterias. Esta bilirrubina libre, ahora miren cómo cambian los enlaces. Primero a mesobilirrubina, luego mesobilirrubinógeno y ahora, como se ha roto la molécula, miren, tenemos allí el anillo 1 que está aquí porque se rompe entre 1 y 2 y el 2 está aquí. Las transformaciones comienzan otra vez en el famoso anillo número 4, mesobilirrubinógeno. Esto, cuando decimos ógeno, no tiene color. Luego esto se va a transformar en componentes que tienen color porque ya tienen enlaces conjugados. Entonces se llama urobilina. Después se va a transformar en estercobilina. Urobilina y estercobilina tienen color y estas dos moléculas son las que confieren el color de la materia fecal y eso es lo que ya les da a ustedes como experiencia diaria y de la explicación de por qué el color de la materia fecal tiene ese color y ya pueden decir que es de urobilina y de estercobilina. Un poquito les anuncié el tema de la patología clínica de lo que puede ocurrir en caso de ictericias. Ictericias tenemos ahí en estos colores tan característicos. Si es de un recién nacido normal con recambio de la sangre, entonces van a tener de 3 a 5 días. Preocuparse si los problemas son de inmadurez de hígado todavía, donde trabajan muy poco los macrófagos, tanto de hígado como de vaso, y degradan muy poco a estos glóbulos rojos. Y si los degradan, pues los van a degradar produciendo hemoglobina libre y produciendo problemas. Si tenemos un problema genético sería esta partecita de donde trabajan los macrófagos. ¿Sí? Esos macrófagos, si no trabajan bien, entonces toda la bilirrubina libre va a ir aumentando en la sangre y eso es lo que produce la famosa ictericia.
porque el vaso sigue trabajando, destruyendo, y obviamente es muy peligroso todo aquello. Ocurre cuando existe inmadurez del polo del hígado. En esa subcaptación, inmadurez de las células sinusoidales. O problemas de inmadurez en la captación de aquello que dijimos primero, ligandinas. Esa clase de problemas con esas moléculas, pero que ya saben ahora se refiere a la transferasa. Inmadurez aún del ácido gamma glutaminil, cisteinil, glicina. Si falla eso a ese nivel, entonces tienen esta clase de problemas. De estos niños que hay que tratarlos rápidamente, porque si no el problema es cerebral y hay que salvarlos rápidamente. Muy bien. En adultos también pasa lo mismo. Pueden ocurrir problemas infecciosos a estos niveles y entonces van a tener también esa clase de problemas. Otro, en adultos es interesante el tema de la hemólisis. Cuando hay hemólisis, ¿sí? Cuando hay una excesiva destrucción de glóbulos rojos, hay aumento de bilirrubina, y si esa bilirrubina no es captada, no es introducida o no se metaboliza, no se detoxica a este nivel, entonces van a tener estas hemoglobinas libres y diferentes intensidades de hemólisis. Hemólisis que pueden ser hemólisis leves, hemólisis que puede ser moderada o hemólisis grave o graves. Entonces, mucho cuidado con aquello, y en la clasificación donde dirán ustedes, se trata en este momento de una ictericia prehepática, porque se está trabajando a esos niveles. Cuando esto ocurre, desde el punto de vista genético, cuando genéticamente se afectan aquí las células sinusoidales, ocurre que no hay captación y genéticamente eso se llama la enfermedad de Gilbert. Entonces, mucho cuidado con aquello de que pueden ser enfermedades genéticas o pueden ser enfermedades adquiridas. Esta sería la enfermedad genética, pero también tenemos a las enfermedades adquiridas. Las enfermedades adquiridas, entonces, pueden ser relacionadas con problemas infecciosos que alteran la membrana sinusoidal, donde se captan muchas moléculas y entre ellas, obviamente, a la bilirrubina. Luego, a continuación, hemos hablado que dentro de las células existe una conjugación con el ácido glucurónico y las glucuronidasas, las enzimas que pueden ser también afectadas desde un punto de vista desde nacimiento genético. Cuando se han alterado el sistema de conjugación, entonces vamos a tener otro tipo de enfermedades, como la enfermedad de Krieger-Najjar. Entonces, ahí tendrán la parte genética, pero también, nuevamente, pueden existir ya en el adulto este problema, o puede existir un problema adquirido con alteraciones dentro de la célula, una
ictericia hepática. Esto puede ocurrir cuando existen infecciones. La más expresiva de todas, cuando existen, por ejemplo, hepatitis. ¿Qué clase de hepatitis? Una de las frecuentes desde niños, la hepatitis viral, cuando es con el virus A. Puede ser la hepatitis B del adulto, o C, o D, o E, hasta la G. Entonces, las hepatitis que van a producir alteraciones metabólicas dentro de las células van a alterar en la conjugación de la bilirrubina libre y por lo tanto aquello va a resultar en problemas de ictericia. Entonces decimos aquí que la ictericia es hepática. Otro, cuando existen alteraciones ahora a nivel de esta parte que vemos así como de color verde, es el polo biliar. O podemos decir polos biliares. Se altera los polos biliares o el polo biliar, como quieran llamar. Aquí ocurren fenómenos de transporte activo. Ya se pueden imaginar. Entonces, la bilirrubina que ingresa aquí por la membrana va a tener dificultades. Hepatitis porque va a haber apoptosis o van a tener problemas de hemoglobina conjugada que van a ir hacia la sangre y van a producir esa ictericia. Puede ser igual, leve, moderada y grave también. En el polo biliar hay algo muy interesante. ¿Qué es lo interesante de muchas patologías relacionadas con polo biliar? Ocurren problemas de enfermedad en polos biliares. Entonces ahí tenemos el hígado, luego tenemos allí conducto que va hacia la vesícula y luego al colédoco y del colédoco al intestino y del intestino a la materia fecal o muchos de estos otra vez a la circulación enterohepática de bilis. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre? Ocurren problemas de inflamaciones o de infecciones de conductos biliares. Se llaman las colangitis. Las colangitis lo que van a producir es un bloqueo en la eliminación de la bilirrubina. Por lo tanto, la bilirrubina va a subir en sangre, ictericia, y tienen que solucionar qué enfermedades están ocurriendo a nivel de polos biliares. Otro, problemas que tengan que ver con cálculos de las vías biliares. Cuando no sale la bilis, entonces igual tienen problemas hidrostáticos que van a producir igual defectos de eliminación de la bilis, obviamente ictericia, diríamos posthepática. También ocurren problemas a veces de esta categoría cuando existen alteraciones de la ampolla de Vater, especialmente cuando hay tumores de la cabeza de páncreas. Cuando hay este tipo de problemas, hay problemas obstructivos y estamos hablando de la ictericia posthepática. Luego tenemos, este es un caso de cáncer de este paciente, cáncer de ampolla de Vater. Luego van a tener problemas también infecciosos debido a parásitos. Hay un parásito que vive de la bilis y se llama la fasciola hepática. Estas fasciolas lo que hacen es vivir en vesícula, vivir dentro de los conductos biliares y también van a producir problemas infecciosos. Y aunque no crean, a veces hay también gusanos, hay helmintos, hay ascaris que a veces se introducen a las vías biliares, van a bloquear aquello y van a producir ictericias debido a ese problema. De tal suerte que como médicos tienen ustedes que tener mucha habilidad en el diagnóstico de las ictericias.